Buenos días, ¿me pueden escuchar? ¿Se escucha? Buenos días, Doc. Sí, sí, se lo escucho bien. Ya. Sí, sí, sí. Gracias, gracias chicos. Bien, entonces empezamos la clase con dos puntos importantes. Vamos a avanzar en la práctica, ya no del cuadernillo de práctica, sino, ya saben, vamos a avanzar netamente de la teoría. Todo lo que vayamos a avanzar en la teoría entra en el examen final práctico. Todo lo que vayamos a avanzar hasta estas prácticas entra en el examen final práctico y también les va a servir para el examen de teórica final, ¿ya? Ahí habíamos quedado la reposición con ustedes, que es el día sábado 22 a las 10:30 de la mañana. Se mantiene eso por si acaso y ese día es cuando vamos a dar el examen final. Todo lo que vayamos a avanzar el día de hoy y el día de mañana es examen para el día jueves 20 de la siguiente semana. Cada examen vale 15 puntos, esa nota se suma, simplemente se divide por la cantidad de temario que vayamos a hacer desde esta semana y esa es su nota práctica común, ¿ya? Y el sábado ya van a saber la nota y se van a ir con una nota, perdón, ya se van a ir conociendo la nota de la práctica para que puedan sumar a su examen teórico, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, doctora. Súper, vamos a avanzar entonces. Con ustedes habíamos terminado reabsorción, filtración. ¿Dónde nos hemos quedado, chicos? Necesito saber. Si bien ayer hemos avanzado en la teoría, equilibrio ha sido base, necesito saber si en la práctica hemos avanzado reabsorción y filtración. Todavía, doctora, no avanzamos. Ni reabsorción ni secreción. A lo que recuerdo, no avanzamos ninguno de esos. Ya, filtración, entonces me imagino que tampoco no. Vamos a avanzar hoy los dos temas. Entonces, estos dos temas son ya examen para el día jueves de la siguiente semana. Mañana vamos a terminar equilibrio ácido base, entonces el examen para el día jueves de la siguiente semana, filtración, reabsorción, secreción y equilibrio ácido base, ya para el jueves de la siguiente semana. Y el sábado, el examen final es todo lo avanzado más estos tres últimos temas de teoría. No se vayan a olvidar, por favor, una vez más, para los que no están prestando atención, el examen final es todo lo avanzado del cuadernillo de práctica y de todo lo que conlleva la práctica o ha conllevado la práctica, más el tema de filtración, reabsorción, secreción y equilibrio ácido-base. Eso también es parte del examen. Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien, les pido que presten atención, por favor. Pasan los 40 minutos, les voy a volver a enviar el link y nos volvemos a conectar hasta donde lleguemos el día de hoy, ¿ya? Bien, el filtrado glomerular, no se vayan a olvidar que es el primer paso para la formación de orina. Tres pasos que necesitamos para formar orina. Entonces, el primero de ellos es el filtrado glomerular, que comienza con la filtración de todas, absolutamente todas las sustancias, desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman.
El filtrado glomerular ocupa el 20% del flujo plasmático renal. Si el gasto cardíaco nos da el 22%, el 20% se va al filtrado glomerular. Ya es una cantidad exageradamente alta que se va al filtrado glomerular. El otro 2% entonces se irá a la secreción y a la reabsorción de los túbulos. Para que yo tenga filtrado, anatómicamente necesito dos cosas. El glomérulo con sus arteriolas, evidentemente, aferente y eferente. ¿Y necesito qué? La cápsula de Bowman. Necesito la cápsula de Bowman. Para hacer funcionar ambos, necesito dos tipos de componentes o dos tipos de factores. ¿Cuáles son esos componentes? El filtrado, perdón, el equilibrio hidrostático coloidosmótico y el resultado de toda la filtración capilar, que es el coeficiente. Entonces, este equilibrio hidrostático y coloidosmótico más el coeficiente de filtración nos van a decir que nosotros generamos una filtración glomerular de 125 ml minuto o de 180 litros día. Ya es una gran cantidad que nosotros podemos filtrar de manera normal o de manera fisiológica. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos más ejercicio, entonces me imagino que filtraríamos más cantidad. Si comeríamos más cantidad de proteínas, filtraríamos más cantidad. Si nosotros nos deshidrataríamos, filtraríamos menos cantidad. Si nosotros tuviéramos algún tipo de problema renal, nosotros filtraríamos menos cantidad. Entonces, en el filtrado glomerular, para que esto funcione, necesito o está determinado por dos cosas: el equilibrio hidrostático y coloidosmótico y el coeficiente de filtración capilar. Entonces, estamos viendo acá en esta imagen que es un poquito más histológica, si quieren. Estamos viendo toda esta parte de amarillo acá, que es la cápsula de Bowman, y todo este conglomerado que está en rojo, que es el glomérulo. Como el glomérulo es un conjunto de células, de células endoteliales, tiene su membrana basal. Y en la membrana basal, miren, tienen estos poros o tienen estas fenestraciones donde van a pasar sustancias grandes, porpodocitos, donde van a filtrarse grandes proteínas plasmáticas. Entonces, la membrana del glomérulo, nos vamos a ir a centrar solamente en el glomérulo, tiene la capacidad de filtrar solutos, pero estos inversamente a su tamaño. ¿Qué quiere decir? Miren, esta es la membrana basal, la que están viendo ustedes acá. Y esta membrana basal, debajo de ella, en el endotelio, en sus células, tiene fenestraciones. Esto permite que pasen todas estas grandes cargas y que sea inversamente proporcional a su tamaño. Miren, aquí el agua nos dice que el agua tiene un peso molecular relativamente bajo y tiene una capacidad muy rápida de filtración. En cambio, si nos vamos a la albúmina, tiene un peso molecular muy alto, tiene una capacidad de filtración todavía más prolongada, un poco más retardada. Ya les había dicho, para que funcione la filtración glomerular necesitamos dos cosas. Necesitamos la presión hidrostática y la coloidosmótica que nos van a dar la presión de filtración neta y necesitamos el coeficiente de filtración capilar. Cuando hablamos de las sumas o de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, la presión hidrostática es la presión que está midiendo del líquido extracelular fuera o lo que está alrededor de los glomérulos. Y la presión coloidosmótica es esa presión que tiene la sangre, la parte plasmática de la sangre, que nos va a dar el resultado y nos va a decir, esto de filtración, tú puedes, o su riñón, o su nifrona en este caso, puede aguantar. El coeficiente de filtración capilar, chicos, el coeficiente de filtración capilar no es nada más que el resultado que está generándoles esos 180 litros día o esos 125 ml, porque está sumando todas esas fuerzas hidrostáticas y coloidos. Entonces, estamos hablando de qué? De la presión de filtración. El glomérulo como tal, solamente este glomérulo va a poder filtrar, perdón, el glomérulo con la cápsula de Bowman va a poder filtrar va a poder aguantar de filtración hasta 10 milímetros de mercurio, ya, hasta 10 milímetros de mercurio.
Una vez que esto aguanta y aguanta hasta esta cantidad o hasta esta capacidad de fuerza, el glomérulo sigue trabajando de manera normal. Pero ¿qué pasa si yo aumento la presión de filtración glomerular y en vez de filtrar 10, filtro 30? ¿Qué va a pasar con mi capilar glomerular? ¿Qué va a pasar? Respóndame para pasar la diapositiva. Si no me responden, no paso la diapositiva. ¿Se va a extravasar, doctora? Sí, excelente, se va a extravasar, muy bien, se va a extravasar. ¿Y qué va a hacer cuando un capilar se extravasa de un glomérulo? No vuelve a regenerarse porque las nefronas no se regeneran. Entonces es menos funcionalidad para el riñón, ¿ya? No se vayan a olvidar entonces esto. ¿Cómo yo voy a sacar esta presión de filtración neta? Voy a sumar la presión hidrostática glomerular, la coloidosmótica del glomérulo y de la cápsula de Bowman. Miren, voy a sumar todo esto y voy a sacar una filtración neta, todo lo que se está filtrando de más de 10 milímetros de mercurio. Hasta eso puede soportar que se filtre desde su capilar hasta su cápsula de Bowman y de la cápsula de Bowman se filtrará hacia el túbulo contorneado proximal. Entonces existen factores que hacen que aumente la filtración y que hacen que disminuya la filtración. Estos son factores netamente más, si bien quieren llamarle fisiológicos, son un poquito más son un poquito más es un poquito más de biofísica, ¿ya? Porque nos dice que cuando aumenta el coeficiente de filtración, aumenta el filtrado glomerular. Si aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, disminuye el filtrado. Si aumenta la presión, disminuye el filtrado glomerular. Pero si aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular, aumenta la presión. Esas diapositivas que estamos viendo acá no es nada más que la relación o es el resumen de esta imagen que estamos viendo en la parte inferior derecha. Nos dice presión hidrostática glomerular, la presión hidrostática del capilar glomerular es 60, la coloidosmótica del capilar glomerular disminuye la filtración, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta y disminuye el filtrado. Es nada más esto. Pero si nos vamos un poquito más a la parte clínica, existen factores que hacen que yo vaya a hacer más filtración y existen factores que yo vaya a hacer menos filtración. Dígame un factor fisiológico o patológico que haga un aumento de la filtración glomerular o que genere un aumento de la filtración glomerular. Nuevamente pregunto para pasar de diapositiva, si no nos vamos a quedar Ah, acá y el examen va a ser sin la explicación. ¿el ejercicio intenso puede ser, doctora? Muy bien, Guiteras, muy bien. El ejercicio intenso aumenta la capacidad de filtración glomerular, ¿ya? Eso es una manera fisiológica de aumentar. Ahora una manera patológica de reducción de filtración glomerular. Patológica de filtración glomerular. ¿Puede ser por diabetes, doctora? Una diabetes nos da una cantidad baja de filtración glomerular. Está perfecto, está muy bien. Entonces, para que se den cuenta un poquitito más, si queremos aplicar a la parte clínica, estos factores que hacen que aumente la filtración glomerular pueden ser fisiológicos y patológicos. En cambio, los que disminuyen la filtración, disminuyen, generalmente son patológicos, ¿ya? Si queremos irnos un poco más a biofísica, entonces vamos a hablar de pura presiones hidrostáticas, glomerulares y demás para poder entender, pero quiero que entiendan la parte clínica a la que se aplica todo esto de las presiones glomerulares. La sumatoria de todo esto más la resta nos va a dar que nosotros podemos soportar desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman hasta 10 milímetros de mercurio. Como decimos que podemos soportar hasta 10 milímetros de mercurio, y su compañero nos dijo, si sobrepasamos estos 10, el vasito se extravasa. Entonces, deme situaciones patológicas donde la presión de filtración neta glomerular aumenta. Presiones, ¿qué? Deme ejemplos. Ejemplos patológicos donde se supere la presión del filtrado glomerular total, neto. ¿En qué enfermedades se va a dar pues la presión arterial elevada de la filtración glomerular? Ya les he dicho la respuesta.
Sería por enfermedades del corazón, Doc. Enfermedades del corazón, muy bien, excelente, Herrera, muy bien. Podría ¿Qué ser pasa en en la... ¿Qué renales, más? ¿Qué? en pacientes renales tal vez. Excelente, muy bien. A ver, ¿qué es lo que va a pasar antes de... Vamos a irnos con el ejemplo de Herrera. Cualquier enfermedad del corazón, cualquier patología cardíaca, cualquier cardiopatía, para hablar en términos un poquito más médicos, va a hacer que la presión de filtración aumente o disminuya. Ninguno de los dos extremos es bueno. Entonces, eso va a llevarnos a hacer una falla renal. Es lo que pasa en los pacientes hipertensos. Si sus pacientes hipertensos manejan hipertensiones descontroladas todo el tiempo, la primera falla que van a hacer, ¿cuál es? Falla renal. ¿Por qué? Porque los capilares glomerulares solamente pueden resistir hasta 100 milímetros de mercurio de presión, nada más, ¿ya? En cambio, si sus pacientes ya son el otro extremo y ya disminuyen la presión arterial, entonces ellos también van a bajar el trabajo de carga de la presión y por ende van a empezar a funcionar con menos cantidad de sangre y van a trabajar más sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, que no es lo que queremos. Entonces, los primeros capilares que se pueden o pueden darnos efectos secundarios de una hipertensión arterial descontrolada son ¿qué? Son los capilares glomerulares, los capilares de la retina del ojo, porque tienen o soportan presiones muy delgaditas, perdón, muy bajitas, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Esto. Bien, ahora vamos a hablar de la presión hidrostática solo del capilar glomerular. Hace rato habíamos dicho que el glomérulo y la cápsula de Bowman van a soportar 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio para que nos generen una filtración. Solamente el glomérulo va a generar una presión de 60 milímetros de mercurio. Solamente el glomérulo, solamente el glomérulo. Y ese glomérulo va a soportar tanta presión porque está determinada o regulada por la presión arterial, por la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Por esas tres cosas. Por eso es que el glomérulo puede soportar gran cantidad de presión, pero toda esa cantidad de presión tiene que disminuir para que pase a filtrarse a la cápsula de Bowman y la cápsula de Bowman hacia el túbulo contorneado proximal. Ya, esa es la diferencia de presiones. No se vayan a olvidar. Entonces, si las personas manejan presiones elevadísimas todo el tiempo, lo primero que se va a arruinar es su riñón, porque las presiones tanto de la cápsula y el glomérulo están sobrepasando el nivel de trabajo que ustedes les están interponiendo. Bien, el flujo sanguíneo, ya saben, el flujo sanguíneo renal, 22% del 100% del gasto cardíaco para todo el riñón, eso equivale a 110 ml minuto del gasto cardíaco. Los dos riñones, muy frágiles, constituyen el 0.4% del peso corporal porque pesan 150 gramitos cada uno y reciben un flujo extremadamente grande comparado con otros órganos. ¿Quién recibe flujo más que el riñón? ¿Qué órgano recibe un flujo mayor que el riñón? El riñón ocupa el segundo lugar. ¿Quién recibe más que el riñón? Esa es pregunta de examen igual. ¿Quién recibe más que el riñón? ¿El hígado sería, doctora? El hígado, todo sistema esplácnico recibe mucho más. La diferencia no es abismal, pero sí es mayor porque el hígado necesita más flujo sanguíneo o todo ese sistema esplácnico necesita más flujo sanguíneo para el metabolismo. Pasa lo mismo acá, necesitamos más flujo sanguíneo porque necesitamos más plasma para la filtración glomerular. El plasma solamente filtra los componentes del plasma y además de pequeños eritrocitos y leucos, como etcétera, ¿ya? Esto se genera para equilibrar las concentraciones tanto de líquidos como de sólidos. Bien, seguimos en flujo sanguíneo. No se vayan a olvidar que el riñón se divide en dos partes. Estamos haciendo un corte sagital. Miren, la corteza y la médula. La corteza es la que está más en la periferia y la médula es la que está más interna. De estos, reciben más flujo sanguíneo. ¿Quiénes? La corteza renal recibe mayor parte del flujo sanguíneo renal y la médula recibe menos cantidad, miren, solamente el 1 o 2% del flujo renal total. Entonces, 20% si quieren está acá en la corteza y 1 a 2% está acá en la médula. ¿Cuál es
¿O por qué recibiría más sangre la corteza y no la médula? Sí sería lógico pensar que por la médula o la zona de la médula están las grandes venas y están las grandes arterias renales, ¿verdad? No, no pasa esto porque acá en la corteza están quienes, los glomérulos, los capilares glomerulares, las redes capilares, porque están, miren, la cápsula de Bowman, tubo proximal, distal. En cambio, en la médula están quienes, el asa de Henle y los túbulos colectores. Es por eso que la corteza renal recibe mayor flujo sanguíneo. En algunas teorías nos dice que si nosotros desenvolvemos un capilar glomerular, un glomérulo puede llegar a medir hasta 2 a 3 metros de longitud. Entonces es gran cantidad y es por eso que la sangre se va más hacia la corteza. Bien, para generar filtración, que es el primer paso de la orina, ya saben, de manera fisiológica necesito dos cosas: la presión hidrostática, la presión coloidosmótica, que nos va a dar el coeficiente de filtración, que es el resultado, que son 180 litros día o 125 ml minuto. Eso en todos ustedes, en Dani, en Joel, en Fabio, etc. En todos ustedes, en René, en todos ustedes. Pero las personas, cuando enferman del riñón, no se mueren inmediatamente, ¿no ve? Hay todavía un proceso o una serie de pasos para que el riñón luche por sobrevivir. Si saben que estas dos presiones nos van a dar el filtrado glomerular, cuando estas dos presiones están fallando, el riñón todavía lucha por sobrevivir. ¿Con quiénes va a luchar? Con el sistema nervioso y con las hormonas y autófagas. Vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Qué sistema nervioso participa regulando el filtrado glomerular? El sistema nervioso simpático. No se vayan a olvidar, simpático. En el corazón, el simpático potenciaba el trabajo, la bomba del corazón, por ende subía frecuencia, volumen, gasto, todo lo que ustedes saben. Acá, en el riñón, el sistema nervioso simpático disminuye, reduce, baja el filtrado glomerular. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, el sistema nervioso en el riñón reduce, disminuye, baja la cantidad de filtrado glomerular. Son situaciones estas en las que el paciente necesita, ya han sobrepasado esas presiones, no les están funcionando. ¿Cómo va a funcionar el riñón? Utilizando el sistema nervioso simpático para que reduzca el filtrado glomerular. Bien, los nervios simpáticos son importantes acá porque reducen el filtrado glomerular, pero en trastornos de forma aguda. Si yo tengo una isquemia o una hemorragia aguda de manera renal, que está influyendo en mi presión arterial, que está influyendo en mi cerebro, en cualquier parte del órgano, entonces va a venir el sistema nervioso y va a reducir el filtrado glomerular. ¿Para qué? Para que se reduzca la cantidad de flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo que se está reduciendo vaya a hacer aporte a otro tipo de órgano que está necesitando, ¿ya? Es por eso que el sistema nervioso simpático funciona así. Y en personas sanas o en reposo como ustedes, el tono simpático tiene muy poquita influencia, o sea, no funciona mucho. ¿Cuándo funcionaría? Si es que, digamos, yo mañana lo saco a exponer y les digo, bueno, pues exponer todo equilibrio ácido base, ¿qué va a pasar? Frecuencia, presiones, empiezan a sudar, taquicárdicos están, ¿verdad? Y además que se va a elevar también, se va a elevar el filtrado glomerular. Pero como yo no quiero que se eleve tanto porque simplemente es una descarga simpática, entonces va a actuar el sistema nervioso simpático elevando las cargas del corazón, pero reduciendo el filtrado glomerular, ¿ya? No se vayan a olvidar. El control hormonal viene por las hormonas que les voy a nombrar: noradrena, adrena, endotelina. Son hormonas vasoconstrictoras por excelencia. La más importante de acá es la endotelina. ¿Por qué? Porque contribuye a la hemostasia en situaciones de hemorragia. La hemostasia es esa presión que ustedes ejercen sobre un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre. En el corazón no se ejerce ninguna, perdón, en el cuerpo no se ejerce ninguna presión, ¿verdad? Lo único que se va a ejercer es vasoconstricción, ¿ya? Ocurre o sucede o actúan estos en situaciones de emergencia. Otra de las hormonas importantes o autacoides son ¿quiénes? La angiotensina, porque esta angiotensina es un vasoconstrictor de las arteriolas eferentes, es un vasoconstrictor. Es una hormona también circulante, nos dice, porque circula por el cuerpo. Para que haya angiotensina 1, ¿qué tengo que tener?
¿Qué tengo que tener para que haya angiotensina 1? Ya pues, chicos, para terminar. Es pregunta de examen. ¿Qué tengo que tener para generar angiotensina 1? Tengo que tener angiotensina 2 para tener perdón, para generar angiotensina 2 tengo que tener angiotensina 1. Para tener angiotensina 1 tengo que generar renina y la renina sale del riñón, ¿ya? La angiotensina, ya saben, reduce las presiones o actúan en las presiones arteriales muy bajitas o en hipovolemia, haciendo que aumentando la reabsorción de sodio y agua. Otra de las hormonas importantes. Se termina el Zoom, la reunión, les voy a volver a mandar y se vuelven a conectar. Otra de las hormonas es el óxido nítrico, que está viniendo ¿de dónde? Del endotelio, de las células endoteliales. El óxido nítrico reduce la resistencia vascular. Los vasitos sanguíneos, las paredes de los vasitos sanguíneos, las hace más delgaditas para que entren más cosas y aumente el filtrado glomerular, ¿ya? Es importante porque tiene una vasodilatación y permite excretar normalmente el sodio y el